está para ayudarte? Cristo. Entonces, no estamos solos. Él lloró. ¿Puede identificarte con su llanto? Él lloró. Lloró por Jerusalén, lloró cuando Lázaro murió y vio el resultado del pecado y vio la humanidad y vio a su pueblo rebelde. Dice, ¿cuántas veces, oh Jerusalén, quise tomarte como toma la gallina, los polluelos para poder cuidarte, pero tú no quisiste? También muchas veces nosotros, Dios quiere protegernos y ponernos debajo de sus alas, pero es uno tan necio que huye de su presencia. Vamos a ir a Proverbios capítulo 14 y vamos a hablar de la mujer sabia. Vamos a hablar particularmente de la mujer y el hombre sabio. Proverbios capítulo 14 y vamos a leer de manera alternada el versículo 1 y luego el versículo 1, ustedes el 2 y así sucesivamente nos unimos hasta el final. Bien, Proverbios capítulo 14, del versículo 1 en adelante, luego el versículo 1, ustedes el 2 y nos unimos. ¿Listos? Proverbios capítulo 14, la mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos los menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en arreter su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será ansiado el eso de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y escapado del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No hierran los que piensan en mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan en bien. En todo labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. La riqueza de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es la coma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío,
mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado se afrenta de las naciones. Juntos, La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Muy bien, he titulado este capítulo El cristiano sabio edifica su vida. El cristiano sabio edifica su vida. Y por eso hace ese contraste entre el sabio y el necio, el que construye y el que destruye. El sabio construye y el necio destruye, le es fácil destruir. Tal vez cuando eran ustedes pequeños, no sé si se acuerdan, les habrá contado tal vez su papá, su mamá, su abuelo, la historia de los 3 cochinitos y el lobo. Sí les contaron esa historia, ¿verdad? Sí se la saben. Y dice que el primer cochinito, porque era algo flojito, hizo una casa y la hizo de ¿qué? De paja, ¿no? En un día dice que fue a cortar, hizo, lo amarró, y estaba cantando, y estaba disfrutando y comiendo, ¿no? Y el otro agarró y se llevó algunos días, ¿y de qué hizo el segundo cochinito su casa? De madera, ¿no? Va al bosque, corta el bosque, hace sus tablas, le lleva un poquito más de tiempo. Pero después el tercero, el más sabio, ¿de qué hizo su casa? Dice que fundó su casa sobre la roca, porque tiene que tener fundamentos, una casa si la hace sobre el piso, se abre, se desploma. Y entonces le llevó tal vez meses, quizás años. ¿Qué tiempo te ha llevado de edificar tu casa? Tal vez años. Primero tal vez compraste terreno, después primero el cajón de abajo, después el de arriba. Y tal vez le llevó años, pero era segura. Y entonces dice que viene el lobo feroz y empieza a soplar, ¿verdad? Y viene, que es una metáfora en el sentido de que van a venir problemas a tu vida. Y si tu vida no está preparada y no está fundada sobre la roca que es Cristo, sobre su palabra, sobre sus principios, ¿qué le va a pasar a tu casa? A tu matrimonio, a tus hijos. Y es la misma metáfora que si llegara a la naturaleza y si viniera un huracán, un tornado, o viniera una lluvia y bajara todo, así como baja el agua aquí en México, ¿qué le pasaba a esa casa si llovía de esa manera? La arrastra, ¿verdad? No tiene bases. Ahora vamos con el segundo, que es de madera, bueno, medio, más o menos, vino el lobo, el sopló, y es más o menos los mismos principios. Está media fundada, media fortalecida, pero aún así, si viene un poco de fuego, ¿qué pasa? Se quema, ¿verdad? Y aún así, si viniera un huracán, también se la lleva, el huracán aquí moja la paja y se la lleva, y igual a estas la pasa y trae destrucción sobre la vida, sobre lo que poco o mucho que hayas invertido en tu vida. Pero ¿qué le pasó al tercero? Que vino el lobo, sopló y se cansó de soplar y no pudo entrar, y no pudo destruir porque estaba sobre la roca. Igual puede ser que nuestra vida esté siendo fundada sobre la roca y van a venir problemas a nuestras vidas. En nuestro matrimonio va a ser probado. ¿Cuántas veces, tal vez alguna vez en tu vida pensaste en divorciar? Pero gracias al temor de Dios no lo hiciste, porque a veces vienen conflictos, a veces vienen palabras, a veces vienen palabras que salen de la pareja y que lastiman. Algunos tal vez han recibido golpes de sus hijos, de su pareja, perdón. Y entonces, pero si no estás fundado sobre la roca, van a haber problemas. Tus hijos van a venir y van a venir amigos que los inviten a ir a otro lado, pero si están fundados sobre la palabra de Dios, permanecerán firmes. Y bueno, y es que todavía falta que ellos crezcan, que ellos hagan su matrimonio. ¿Y cómo van a responder ellos a los diferentes problemas, a las necesidades, a las enfermedades, a la escasez? Esa es una bonita historia que aprendemos a fundar nuestras vidas sobre la sabiduría y construir con sabiduría nuestras vidas. Pero ¿qué suele pasar? Que muchas veces en la familia lastimamos a quien más amamos con las palabras, con nuestras emociones, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, muchas veces con la palabra. Somos responsables muchas veces de destruir la iglesia porque a veces en lugar de hablar bien de nuestra iglesia, hablamos mal. Y ciertamente, hermanos, estamos en una iglesia que está llena de pecadores justificados por la gracia, por supuesto.
Pero si nos fijamos en los defectos de carácter de cada uno de nosotros, no queda nadie aquí. Yo me voy, porque no estamos aquí por nuestras virtudes, estamos aquí por la virtud de Cristo. Y Él muere en la cruz y estamos aquí por su sangre y por su benevolencia y por su gracia y por su misericordia. Por eso estamos aquí. Y es que podemos amarnos y tolerarnos los unos a los otros. Constantemente destruimos nuestras amistades. A lo largo de los años, algunos tenemos 50, otros 80. ¿Cuántas amistades hemos echado a perder? ¿Y cuántas amistades verdaderamente tienes? ¿Será que tienes más de 5 amistades, más de 5 familias? Porque ya es bastante si tienes más de 5. Pero a veces por nuestras actitudes hemos no valorado a veces las amistades que Dios nos ha dado. En este capítulo Salomón nos invita a edificar nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestro trabajo y relaciones personales. Por eso hablaba de que tienes que controlar la ira, ser misericordioso con los pobres. Porque Dios es el principal arquitecto de tu vida, tú debes edificarla sabiamente. Porque Dios es el principal arquitecto de tu vida, tú debes edificarla sabiamente. ¿Cómo? Edificando familias fuertes, edificando iglesias verdaderas y edificando amistades sanas. Por eso dice el primer versículo, la mujer sabia edifica su casa. La mujer que tiene sabiduría va a edificar su casa, va a construir. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en la familia cristiana? ¿Cuáles son las 3 principales responsabilidades de la mujer? Sujetarse a su marido, ser ayuda idónea y poder satisfacerlo en todas las necesidades que el varón tenga. Estás para ayudar en esa parte al marido. Y muchas veces no hacemos caso a Dios y hacemos caso a lo que papá y abuela y mamá nos enseñaron, pudieran estar equivocados. Por eso el primer punto dice, porque Dios es el principal arquitecto de tu vida, tú debes edificarla sabiamente. ¿Cómo? Edificando familias fuertes, edificando familias fuertes. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No sé si has estado tú en alguna demolición de alguna casa, pero agarras un mano grande y empiezas a golpearla y cuesta más construir una casa. Esta casa puede llevar meses construirla, pero derribarla, si todos agarramos un mano, en un día la derribamos. Y si traes maquinaria pesada, en un ratito le abiertas una bolita de esas y la acabas en un día. Entonces, ¿es difícil construir un hogar? Sí, es difícil. Es un trabajo de toda una vida. Por eso nos está invitando Salomón a ser sabios, que edifiquemos, que construyamos nuestras casas. Todos queremos tener una familia fuerte. La familia es el lugar donde debemos aprender valores, formar el carácter. Aprendemos a compartir con los demás, porque por naturaleza no nos gusta compartir. Cuando eres niño, ¿dónde vas a compartir de tu salita? Hay algunos que sí les gusta, pero hay otros que la mayoría, ¿dónde van a dar su paleta o de su torta? Aprendemos a relacionarnos con los demás. Es el lugar donde aprendemos a reír y a sufrir, a dar y a recibir, a ser pacientes y a tolerantes. Tenemos a los hermanos que tienen que tolerarse y ser pacientes, y los hijos tienen que aprender a ser pacientes con los padres, porque no somos perfectos. En el camino de ser padres hemos cometido muchos errores, ¿sí o no? Cuando amamos en demasía o cuando no disciplinamos cuando debemos disciplinar. Aprendemos en el hogar a ser diligentes o negligentes, y esa palabra hogar significa, viene de la palabra cuando tú seas una fogata y prendías una fogata y estaban todos ¿qué? Calientitos, nos pegábamos y era algo delicioso, sobre todo cuando hace frío. Pero ¿qué pasa cuando retiras una leña de la fogata? Se enfría. Y es lo mismo también cuando uno de los miembros de la familia se retira del vínculo familiar y no siente ese amor, esa empatía y ese respeto, y va a recibir ese amor y esa empatía y ese respeto y esa educación por otro lado, y puede hacer que ofrezca un foro extraño o sea diferente, porque pueden malcriarlo por otro lado. ¿Qué es una familia fuerte? Una familia fuerte es la que glorifica a Dios con sus vidas. Ese es el propósito de nuestras vidas, adorar a Dios. Tú y yo estamos para adorar a Dios.
para servir y glorificar su nombre. Para eso Dios nos creó. De alguna manera Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoreo sobre los aves, los peces, los animales, y para que tenga comunión con el trino Dios. Y dice que caminaba Adán y Eva con Dios y tenían esa comunión. Dios nos creó para tener comunión con Él, los unos con los otros, y para poder tener comunión con Dios. Una familia fuerte ora y estudia su palabra, porque sabe que ahí está la sabiduría. Tengo problemas, y hemos visto detalle de la oración los miércoles. Oramos. Cualquier necesidad, nada, problema, ni amigos que están cansados y cagados, que Dios haré descansar. Echamos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y entonces lo primero es orar, tener una vida de oración, platicar con Dios, esa comunión, que sea una realidad en nuestras vidas. Y hablándole a Dios y escuchando a Dios por medio de su palabra, escuchando sus consejos sabiamente, cómo debo conducirme en esta situación, en la iglesia, en el hogar, en el trabajo y en las diferentes etapas de la vida. Hoy te toca tal vez ser niño, mañana te toca ser joven, te toca estar casado, te toca estar viudo, te toca estar viuda, te toca estar sano, enfermo, y cada situación de la vida no es igual. Quisiéramos tener la prosperidad de juventud, la fuerza de la juventud, pero después vienen años difíciles. Una familia fuerte dedica tiempo del día para estar juntos, procurarnos en el día. Sé que es levantarse temprano, la escuela, algunos el trabajo, ya regresan en la noche, y en la noche aún hay actividades en el hogar, la mujer nunca descansa, siempre hay que hacer comida, y más si tienen hijos y nietos, pero procurar siempre tener un tiempo, tal vez la cena, entendiendo aquí que es un ritmo muy acelerado, el poder en la cena platicar, cómo estás, cómo te sientes, cómo te fue en el trabajo, cómo te ha ido en la escuela, y poder expresar pensamientos y sentimientos y emociones, y el poder dar un consejo sabio, ¿verdad? El no engancharnos, porque a veces nos enganchamos como un anzuelo, como un pez, en los problemas del trabajo, y no debe ser así. Tenemos que aprender a solucionar y a sobrellevar, porque tratas con personas en el trabajo, en la escuela, con los vecinos y con la familia, y no apropiarse de los problemas. Una familia fuerte disfruta de una comunicación abierta y frecuente. Es decir, tengo la confianza de decirte, tengo miedo en esto, me gusta esto, no me gusta esto, y tener la madurez de aconsejar, oye, es por aquí, no es por acá. Si tú te vas por ahí, no es bueno que el hombre esté solo. Ese fue el problema. O sea, Dios vio a Adán y dijo, no es bueno que esté solo, le haré ayuda. No es bueno estar solo. Y entonces procurar siempre la unidad en la familia, siempre una familia unida, siempre una familia que se comunica a través de las palabras, cuando van a suceder problemas, ¿verdad? En la casa, en el trabajo, en la cocina, en el carro, en cualquier parte de las áreas de la familia, rumbo a la escuela van a salir problemas, y poder comunicarlos. Una familia fuerte perdona las debilidades de carácter de los demás y elogia sus virtudes. Todos tenemos debilidades como personas, pero también tenemos fortalezas, y elogio las cosas buenas y tolero las que no son buenas, porque hace falta crecer, porque falta conocimiento, porque falta humildad, pero las tolero. Eso habla de una familia fuerte. En 1985, algunos tal vez recuerdan, creo que mi esposa y mi suegra y mi cuñada estuvieron en el terremoto que sacudió la Ciudad de México. Ustedes vivieron el terremoto en la Ciudad de México, ¿verdad? Y fueron de los que le cayó un poquito de mezcla en la cabeza. Murieron 35,000 personas. Murieron 35,000 personas. Que el gobierno dice que fueron como 3,000, pero vinieron otras agencias y dijeron que fueron 35,000 personas encontradas, más las que no se encontraron. ¿Por qué tantas personas murieron? Resulta que las estructuras, las bases, las columnas principales de los edificios estaban mal. Los pilares, el fundamento que sostiene un edificio, por la corrupción estaban mal hechas, no tenían el cemento, no tenían las varillas, no tenían el hormigón, todo lo que se necesita para poder soportar los pesos que deberían de haber
el cimiento estaba mal hecho. ¿Cómo se supo esto? Cuando vinieron extranjeros a ayudarnos, ¿no? Protección Civil de otros países, a sacar a las personas de los escombros de los edificios, pidieron los planos de los edificios y el gobierno los negó. ¿Por qué los negó? Porque sabía que ellos eran responsables de lo que había pasado. Habían edificado mal edificios. Es imposible ignorar, leía en otro libro, que los edificios de oficinas privadas, como digamos el TEC de Monterrey, los bancos, no cayeron. Las casas particulares no cayeron. ¿Qué fue lo que colapsó? Los edificios de gobierno, las secretarías, las dependencias, las escuelas, los hospitales, todo lo que venía de gobierno, resulta que se hizo pedazos. Las casas de Infonavit, de Fobiste. ¿Qué te dice eso? O sea, ¿no era casualidad eso? Fue consecuencia de la corrupción. Por el amor del dinero hay consecuencias. Y entonces, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que tenemos que aprender a edificar nuestras vidas conforme a la palabra de Dios, porque si no, tu matrimonio no es guiado por la palabra de Dios, te puedes divorciar. Si tus hijos, tú no crías a tus hijos en temor del Señor, tus hijos pueden agarrar un mal camino, tus nietos, si ellos no son edificados en la palabra de Dios. Por eso es necesario orar y ustedes la posibilidad que tengan de influir en ellos hacerlo. Si tu trabajo, si tu dinero no es fundado por el temor de Dios, porque puedes ir, o sea, no solamente trabajando se puede hacer dinero, también se puede hacer robando, como muchos lo han hecho. Pero si lo haces, después puedes terminar en la cárcel. Y como dice Proverbios, dice que después va a ser cascajo, lo que es robado fruto del trabajo, después lo que proviene de mal termina. Entonces, el poder tener la sabiduría para administrar los bienes que Dios nos da, y no solamente para nosotros. Por eso decía todo el capítulo 14 de Proverbios, que tenemos que ayudar al pobre y ser misericordiosos. Las riquezas no solamente son para ti. Siempre acuérdate de la gente enferma. Cuando tengas algún vecino enfermo, regálale algo, un necesitado, un indocumentado que pase pidiendo comida. Siempre sé generoso con las personas que te rodean. ¿Cuáles son las bases de una familia? Debe ser la palabra de Dios. ¿Cómo transformamos nuestros hogares en familias fuertes? Primero que nada, creando matrimonios fuertes. Segundo, creando hijos de manera piadosa. Y tercero, estableciendo metas. El primero, creando matrimonios fuertes. ¿Cómo es tu relación con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo te llevas allá con tu esposo? ¿Es fuerte la relación? Porque caras vemos, pero hogares no sabemos. No sabemos si están batallando y están a punto de divorciarse, y después de 50, 60 años ya no se aguantan y quieran separarse, porque sí, yo he visto gente que después de 50 años de matrimonio se han separado, se han divorciado. 20, 30 años no hay garantía. Pero entonces crea matrimonio fuerte, que puedas. ¿Cómo se hace? A través del perdón cada vez que algo surge, a través del amor, de la paciencia, de la tolerancia, el que puedas cumplir, que el hombre provea, proteja y dé dirección, que la mujer sea ayuda idónea, se sujete a su autoridad y supla toda necesidad dentro del hogar, en el matrimonio de los hijos. Es como creas matrimonios fuertes, y no como el feminismo: yo hago lo que quiero con mi dinero y con mi tiempo y con lo que hago, y que mi esposo haga el resto. ¿Qué otra forma? ¿Cómo transformo mi hogar en una familia fuerte? Criando hijos de manera piadosa. Dice que los hijos son como saetas en manos del cazador. Cada uno de tus hijos tiene un propósito. Dios te ha dado los hijos, y bendito el hombre que llenó su alcaba por su morralito de hijos. Es bendecido, porque cuando se levantaran sus enemigos contra él, tendrá cómo defenderse. Cada uno de tus hijos, Dios les ha dado, el que te ha dado, tiene un propósito en su vida, para poder lanzarlo a la vida. Y Dios, por eso, cuando estudias los nombres de los hijos, como el significado de Josué, Salvador, de David, de Jesús, tenía un propósito cada uno de los hijos, que si tú los instruyes en el camino de Dios, pueden cumplir con el propósito que Dios les ha dado. Y tercero, ¿cómo transforman nuestros hogares en familias fuertes? Estableciendo metas. Dios es el centro de la familia. Estoy leyendo un libro
de un neurólogo que dice que las personas que más problemas tienen en su vida son las que hacen de su vida el centro. Un neurólogo, imagínate, y que ve y analiza los problemas psicológicos y mentales de las personas, dice: muchas personas tienen problemas consigo mismos porque hacen de la vida el centro. Ellos son lo más importante en la vida. Entonces, cuando emocionalmente le quitas el trabajo, sienten que les quitaste el índice. Cuando le quitas la salud, les quitaste el anular. Cuando les quitas las amistades, le quitaste el medio. Cuando les quitas algún bien, una casa, dinero que pierden, y cuando le quitas tal vez la pareja, ¿cómo se sienten emocionalmente? Mal, pues, ¿verdad? Emocionalmente, porque ellos son el centro de su vida, son los que más problemas tienen. Pero cuando tú tienes a Cristo como el centro de tu vida, ya no tienes ese problema. Señor, ¿qué quieres tú que haga? ¿Para qué es este dinero? ¿A quién quieres que ayude? ¿A quién le comparto el Evangelio? ¿Qué quieres que cambie en mi vida? Ya no eres tú el rey de tu vida, ya no eres tú el centro de tu vida, lo es Cristo. Y entonces Él gobierna tu vida y Él te dice cómo hacer las cosas. Ya no tienes el problema de sentirte mutilado por las cosas que Dios te va quitando, porque sabe que no las necesitas, pero nos hacemos como dependientes de cosas que no necesitamos. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad, porque Dios es el principal arquitecto de tu vida, tú debes edificar sabiamente. Porque Dios es el principal arquitecto de tu vida, tú debes edificarla sabiamente. ¿Cómo? Edificando iglesias verdaderas, edificando iglesias verdaderas. En el mundo hay muchas iglesias, a nuestro alrededor hay muchas iglesias, pero todas son verdaderas. Ahorita que venía subiendo aquí en México, vi que pasando el semáforo hay una iglesia católica, ¿verdad? En la esquina. ¿Y será una iglesia verdadera? Bueno, que usted lo sepa, porque pudieses tú el día de mañana congregarte en esa iglesia. Y debes saber que no todas las iglesias son iglesias verdaderas. Y si Cristo regresara el día de hoy y se parara aquí al frente y viera nuestra iglesia, ¿cumpliríamos con los requisitos de una iglesia verdadera nosotros? Interesante, ¿verdad? Son tres los principales fundamentos de una iglesia verdadera y ahorita voy a hablar de ellos. ¿Cómo debe ser una iglesia verdadera? ¿Cuáles son los pilares de una iglesia verdadera? Y entonces tenemos que remontarnos un poquito a la historia. ¿Cómo era la iglesia de Jerusalén? Que fue considerada la primera iglesia, que se formó después de la muerte y crucifixión de Jesucristo y de su resurrección. Allá en Hechos 2 fue la primera iglesia, pastoreada por Santiago, el medio hermano de Jesús. Posteriormente vemos otras iglesias, la región de la Galacia, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Romanos. Y aunque había diferentes iglesias, ¿todas las iglesias eran iguales? No, ¿verdad? Cada una de ellas era diferente. Unas eran más grandes, unas eran más pequeñas. Unas, digamos, los romanos estaban teniendo problemas porque se estaban juntando judíos y gentiles, y entonces había un choque de culturas entre los romanos. En los corintios, que tienen la necesidad de escribir una segunda carta y se cree que hubo una tercera y una cuarta carta en estudio de esos libros que no se han encontrado, había 10 problemas que estaba teniendo la iglesia de Corintios y no eran los mismos problemas de Roma. Galacia les regaña a todas las iglesias que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre para ser rociados con la sangre de Jesucristo, y les empieza a regañar. Dice: me sorprende que hayan venido los judaizantes y después de haber creído que Cristo somos salvos por la fe, ustedes crean que necesitan hacer obras. Y se empieza a regañar. El problema de los gálatas era que estaban combinando la fe más las obras. Somos salvos únicamente por gracia, somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras, por lo que Cristo hace en la cruz, 100%. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Ya las obras son para demostrar que eres creyente,
pero las obras no lo saben. Y entonces así puedo ir por cada uno. Los tesalonicenses estaban pensando que Cristo ya iba a venir y estaban dejando su trabajo y no salían de la iglesia porque pensaban que Cristo, por ahí salió algún pastor que empezó a enseñar, y que por ahí sé que hay unas iglesias que andan enseñando que Cristo ya viene, este año viene. Y pues la gente renuncia a su trabajo, los chamacos dejan de estudiar, no salen de la iglesia. ¿Y qué les dice Pablo? No, hermanos, ustedes sigan trabajando, sean vigentes, sean obedientes, honren a Dios en su trabajo, honren a Dios en sus escuelas, lo que estén haciendo, y Dios vendrá, ustedes en su espíritu fiel y apacible, esperemos al Señor, ¿no? Porque igual ahí han habido otras iglesias, digamos allá en Chiapas en el 2000, salió Josué Pérez Pardo, de que se iba a venir Cristo y las presas iban a romperse y iban a inundar Tuxtla Gutiérrez, y fue toda una locura, un profeta, y no sucedió, un falso profeta que debieron haberlo apedreado, pero bueno, es ignorancia por parte de esos hermanos. Ahora, las iglesias somos diferentes, unas tienen miles de personas, otras tenemos 20, 30, 50 personas. Las iglesias en aquel entonces se formaban por grupos familiares, era en el hogar. Cuando vemos en Filemón, era en su hogar que se reunían, y en diferentes lugares se reunían. Incluso lo vemos en Hechos 2, cuando dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar la palabra de Dios, porque no entraban en el templo medía 15 por 30 más o menos, 30 metros, aquí son 15 más la otra casa, pues 30 por 15, no entraban miles de personas. Con la primera predicación de Pedro, que fueron 3,000 varones, y después otros 5,000, no entraban, entonces tenían que ir por las casas. El lunes nos tocaba con la hermana Tommy, el martes con Ramona, el miércoles con Lucha, el jueves con Blanca, y así se iban por las casas para poder edificarse y crecer. Entonces era un tanto diferente. Las iglesias no tenían el clima, las sillas, la comodidad que tenemos el día de hoy, los baños. Es probable que eran allá bajo un árbol, al lado del río, y si te daban ganas de ir al baño tenías que irte al campo. No era la misma comodidad. No tenían las bocinas, el micrófono que tienen, el proyector, la laptop que tenemos, los instrumentos, y toda la alabanza era diferente, ¿verdad? No era de la misma manera. Y fue creciendo, fue cambiando. La iglesia tiene una historia. Las primeras iglesias se reunían en casas, después en templos, y el día de hoy, ¿cómo son las iglesias? Hay unas naves especiales, ¿verdad? Han usado el que está aquí en la plaza, ¿cómo se llama? El Sintermex, cuando el año pasado que fue la reunión de las iglesias bautistas, eran cientos de personas. Entonces no eran así, ¿no? Cómo ha evolucionado y cómo ha crecido la iglesia. El cristianismo estaba estrictamente prohibido. Los romanos y judíos empezaron a perseguir a la iglesia, y tú no podías congregarte como lo hacemos tú y yo. Ellos tenían que hacerlo escondido. No nos vemos allá en el cerro del agujerado, en el cerro de la silla, en la cueva, o en la cabana de fulanito, de sucanito, y a escondidas leíamos la palabra de Dios y cantábamos. Así era la iglesia, porque no estaba permitida. Ya viene en el siglo IV, viene Constantino, y se le ocurre hacer una iglesia del Estado, donde ahí sí todos estaban obligados a bautizarse y a participar de la iglesia católica, y entonces empiezan los grandes templos hechos de mármol, con grandes dibujos de la cena del Señor, y las puertas de madera, de cedro, y con zafiro y diamantes. Los que han ido tal vez a Nuevo León han tenido la oportunidad de ver estos templos tan hermosos que vimos en Nuevo León, que son catedrales que los ves y son una obra arquitectónica que ya el día de hoy no gastan la cantidad de dinero que se gastaba. Que si haces una nave como esas, te gastarías quién sabe cuántos millones. Lo que gastaban vino por parte del Estado el auspiciar, pero a través de sus reglas, yendo en contra de la palabra de Dios, y dejaron de ser iglesias, dejaron de tener los pilares que debieron tener. Ya sea en una casa, en un palacio, en un templo, debajo de un árbol, con aire acondicionado o sin él, todas contaban con la presencia de al menos 3 características de una iglesia verdadera. 3 cosas que debe tener una iglesia verdadera.
Primero, la predicación de la palabra de Dios. Segundo, practicaban las dos ordenanzas, como ordenanza, no como sacramento, que es bautismo y cena. Cuidado cuando juegas con estas cosas. Y tercero, las iglesias eran lideradas por obispos y diáconos, que eran miembros de la iglesia, para nada eran superiores, para nada eran de otro mundo, eran miembros de la iglesia y tal vez nada más en predicación o en disciplina eran tal vez autoridad, no más, no es que... Y entonces voy a hablar de la predicación de la palabra de Dios. Se predicaba la palabra de Dios y se volvían a las bases y se procuraba poner en práctica lo que estaba en la palabra de Dios. Y entonces ahí son pocas las que entran. El día de hoy, los testigos de Jehová, en alguna ocasión habré asistido a alguna de sus reuniones, a sus salones de los reinos, y agarran su atalaya y su despertar, y esa es su lectura. No sé si tú tal vez has sido a alguna ocasión y te han invitado. Y agarran su revistita, que es Pampingo, ¿no? Y agarran y hablan, y sobre su clase es sobre su revista, que lo hacen no es sobre la palabra de Dios. Los mormones y muchas otras denominaciones, no es la palabra de Dios su base, son otros libros o otras revistas, el Corán, hablando de otras denominaciones, de otras religiones. Se predica la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, porque toda la escritura es inspirada y apta para enseñar, corregir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Y entonces nos prepara. Así que, ¿qué puedo empezar a estudiar, a leer? Lo que quieras, lo que más te guste, lo que más te llame la atención. Cuando una persona empieza a leer, cuando un niño empieza a leer, procuramos que los niños empiecen a leer algo que les guste, ¿verdad? Tal vez caricaturas, tal vez superhéroes, tal vez hay diferentes clásicos, ¿verdad? Empieza con algo que te guste. Tal vez los jóvenes podrían empezar con algunas novelas o libros de autosuperación personal, que es con lo que más batalla. Lo mismo la Biblia, empieza con algo que te guste, algo que te llame la atención, y todo Dios va a acomodar. Te pueden llamar los evangelios, te pueden llamar la atención las cartas, los libros históricos, los proféticos, los de sabiduría. Ahorita estamos estudiando un libro de sabiduría para ser más sabios. ¿Y qué es la sabiduría? Conocimiento más obediencia. Conocemos, tenemos conocimiento y empezamos a obedecer. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las personas que tienen éxito y las que no tienen éxito? Son dos cosas. Primero, el conocimiento. La gente que tiene éxito tiene conocimiento. Tiene un conocimiento que la gente que no tiene éxito tiene. Pero la segunda cosa es el que puede poner en práctica lo que ellos no. Porque el que no tiene éxito en la vida tiene el mismo conocimiento que el que tiene éxito. Lo sabe qué es lo que debe hacer, pero no. Esa es la diferencia entre una persona exitosa y una persona que fracasa en su matrimonio, en la clase de los hijos, en los negocios, en el trabajo. Ambos tienen conocimiento, pero uno lo pone en práctica y el otro. Esa es la gran diferencia. Segundo principio que debe tener una iglesia verdadera: dos ordenanzas, no sacramentos. Hay algunas iglesias que tienen 7 sacramentos para salvación, pero sabemos que Cristo es el único que nos salva. Son 2 ordenanzas. Me bautismo, creo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Me bautizo y después tomo la cena del Señor en obediencia a la palabra de Dios. Esas ordenanzas debe tenerlo. Hay unas iglesias que no las practican, no consideran el bautismo necesario. Otras la practican por aspersión, que te echan un poquito de agua y no por inmersión, no bajo el agua. Entonces dejan de ser bíblicas, dejan de ser iglesias verdaderas. Y practicar la cena del Señor como un simbolismo de recordar lo que Cristo hizo en la cruz por mi pecado y saber que Cristo viene otra vez para llevarnos a su gloria. No creo que el agua, el vino se convierta en la sangre de Cristo ni el pan en su cuerpo, ¿verdad? Porque se llama transmutación, que creen que la carne, que es la que me como la carne de Cristo y soy un caníbal y bebo la sangre de Cristo. No, es simbólico. Cristo dice para que recuerdes lo que hice en la cruz y para que recuerdes que vengo, señalas que yo he de estar con ustedes en el futuro. Y la tercera característica de una iglesia verdadera es
que son lideradas por obispos y diáconos, por pastores también, si llega a crecer, y diáconos. Y doy gracias a Dios por la vida de Agustín de Salvador, que son de grande bendición como diáconos en la iglesia. Gran parte del clima, todo lo que han hecho los hermanos, agradezco por su vida, el poder contar con sus vidas. Y también ya de echar mano de ustedes para poder empezar a enseñar. Espero que podamos estar orando por los hermanos para que ellos en el futuro puedan estar dando clases los miércoles, estar predicando. ¿Con qué propósito? Para poder tener más tiempo y salir un poquito más afuera, poder hacer muchas cosas más. Y yo les pido a Dios que puedan orar para que tengan ese valor y ese tesoro de poder pararse al frente y sus esposas puedan ser de ayuda para que los animen y salgan adelante. Entonces, en esta vida, el día de hoy, ustedes conocen las computadoras Apple, ¿verdad? Las que tienen una manzanita, ¿sí las han visto? O están ahorita los famosos iPhone, que tienen una manzanita. Y bueno, es considerada la mejor empresa del mundo el día de hoy, la que gana más dinero. Ya superó a muchas, a Amazon, y a Walmart, y a Coca-Cola, y es la que gana más dinero. ¿Cuánto te cuesta una tabletita de esas? Como 150,000 pesos. Las iPhones son, ¿cómo saben? Las iPhones, más de 100,000 pesos. Y es un gran negocio que están haciendo. Lo que cuesta, no creo que cueste los 500 pesos hacerla, pero ganan mucho dinero. ¿Cuál es la misión de esta empresa? Mejorar la comunicación de las personas. Eso es lo que tienen en su mente, una misión, que las personas puedan comunicarse. ¿Y cuál es la visión? ¿Qué es lo que ellos ven? Crear los mejores productos del mundo y dejar un mundo mejor del que encontramos. Crear los mejores productos del mundo y crear un mundo mejor del que encontramos. Imagínate, ellos tienen misión y visión. En la iglesia también tiene una misión y también tiene una visión. ¿Cuál es la misión? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que os he enseñado. Esa es la misión de la iglesia. ¿Y cuál es la visión? ¿Qué se espera de un cristiano? ¿Qué se espera de ti como cristiano? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. Digo, eso va a pasar, puede ser que nunca suceda, pero esa es la misión, pues, que lleguemos a hablar, o sea, no necesariamente con vosotros, como hablaban la segunda, ¿no? Pero sí que respondamos, que él no respondía. ¿Cómo respondía él? Cuando le respondía con maldición, ¿maldecía? No, ¿verdad? Y cuando lo golpeaban, él agarraba y aventaba 2, 3 patadas voladoras, porque es probable que nosotros sí lo hagamos, porque sale el carácter. Y cuando él iba a la cruz, dice que fue como oveja al matadero y no. ¿Y será que es criticón, quejumbroso y llorón como nosotros? No, callado, aguanta todo. Debemos aprender de él, pero no nos gusta porque significa calladito. Nos vemos más bonitos, pero significa guardar silencio y encomendar al que juzga la causa, justamente encomendamos nuestra causa. Señor, veo esto, lo pongo en tus manos, tú eres mi juez. Pero debemos aprender, hay mucho que aprender de Cristo para nuestras vidas. ¿Cómo edificar una iglesia sabia? ¿Cómo podemos edificar nuestra iglesia sabiamente? Primero, poniendo en práctica todo el consejo de Dios. Porque muchas veces, yo sé que muchos de ustedes leen la Biblia, muchos de ustedes estudian, pero cuando volteamos a ver sus vidas, hace falta sabiduría. Y decía un maestro, no te fijes tanto en la sabiduría del maestro, de lo que te está enseñando, sino fíjate en cómo vive. Eso te va a decir su sabiduría. Si viene aquí un maestro, un consejero matrimonial, fíjate en su matrimonio. Porque te puede leer 1000 libros de memoria, pero mira cómo vive su matrimonio. Estaba el famoso escritor, no sé si es mexicano, que ya no descontinuó, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que escribió muchas novelas sobre el matrimonio, pero él terminó divorciándose. ¿Tendrá autoridad Carlos Cuauhtémoc? De ahí, después de su divorcio, sus libros, que eran una revelación
se quemaba, se vendía, era un bestseller, porque toda su autoridad. O sea, ¿de qué me estás hablando, pues? De cómo mantener matrimonio si tú no supiste cómo, o sea, son puras ilusiones las que me están dando. Y dejó de tener éxito, desapareció ese autor, tenía varios libros de él. Entonces, fíjate en su vida, cómo criar a los hijos, cómo deben ser mis hijos. Entonces, no es que tanto sepa yo de mis hijos, sino voltea a ver a mis hijos. Y voltea a ver a los hijos para ver si tienen autoridad de poder hablar a los hijos. Porque entonces es lo mismo. O si hablo de las finanzas, voltea a ver a la persona y habla, es un consejero de finanzas y motivador. Bueno, quiero ver cómo andas financieramente, económicamente, y quiero ver tus propiedades. Sí me explico en cuanto a la sabiduría. Es lo mismo en cuanto al consejo de Dios. No se trata tanto si es bueno leer, estudiar, memorizar. Adelante, hermano. Pueden memorizar toda la Biblia, excelente. Pero queremos ver en tu vida la sabiduría de Dios. Cuando dice no dejando de congregarse, queremos ver tú en la iglesia. Porque si no tenemos en la iglesia, es probable que algo está pasando. Si no estás disciplinando a tus hijos, si no estás fortaleciendo tu matrimonio y estás procurando tener un mejor matrimonio, porque todos batallamos, entonces no ponemos en práctica todo el consejo de Dios. ¿Cómo edificar una iglesia sabia? Por medio del discipulado. ¿Cuál es el propósito del discipulado? Cuando empezamos el año pasado con confrontación les dije, ¿cuál es el propósito del discipulado? Me hace un pésimo maestro. ¿Cuál es el propósito del discipulado? Tener conocimiento de Cristo, No. ¿Cuál es el propósito del discípulo? Porque Cristo dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer los discípulos. ¿Cuál es el propósito de hacer discípulos? ¿Por qué nosotros tenemos como tarea salir a tocar puertas? ¿Cuál es el propósito? ¿Ah? Para que conozcan más el Evangelio. Eso. Compartir a Cristo. Que otros conozcan a Cristo. Ese es el propósito. El propósito de que tú estés sentado aquí no es que seas una persona más inteligente y sabia. Eso es bueno, sí, claro. Pero el principal propósito es que otros Lo que conozcan a Cristo. aprendiste es lo que Es eso. El principal propósito de que eres discípulo de Cristo es que otros, que tu pareja conozca a Cristo, que tus hijos conozcan a Cristo, que tus amigos conozcan a Cristo, que tus compañeros de trabajo conozcan a Cristo. Ese es el propósito del discipulado. No se trata de ti solamente, de que seas una mejor persona, una mejor, más sabia, más inteligente, entendida, prudente, no, que bueno. Pero el propósito principal es compartir a Cristo, que otros conozcan a Cristo. Y Efesios 3:10 lo dice. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién da a conocer la sabiduría de Dios? La iglesia. ¿Cómo es dada a conocer la sabiduría de Dios? Por medio de la iglesia. Es la principal responsable de dar a conocer a Cristo. No es la FIFA que da a conocer campeonatos mundiales. Ya viene el campeonato del mundo de fútbol y ellos propagandan y hacen publicidad sobre el fútbol a nivel mundial. No es el trabajo de la FIFA dar a conocer a Cristo. No es trabajo del gobierno dar a conocer a Cristo. No es trabajo de las escuelas dar a conocer a Cristo. No es trabajo de las empresas dar a conocer a Cristo. Las empresas dan a hacer dinero. Las escuelas, educación. Es trabajo de la iglesia para que la multiforme, o sea, la sabiduría inmensa de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia es la principal responsable de dar a conocer a Cristo. Y si tú eres parte de la iglesia, es tu responsabilidad dar a conocer a Cristo. Como iglesia a veces hacemos un evento en el mes, viene el de los ancianos, dentro de 2 domingos, y puedes traer algo para dar a los ancianos, abritas, galletas, ropa, sábanas, toallas, lo que tengas, puedes empezar a traerlo este domingo que viene y el siguiente. Vamos a ir y vamos a visitar a los ancianos. ¿Cómo edificamos una iglesia sabia? Dando a conocer la sabiduría de Dios. Ahora, la segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Dios es el principal arquitecto de tu vida, tú debes edificarla sabiamente. Porque Dios es el principal arquitecto de tu vida, tú debes edificarla sabiamente. ¿Cómo? Edificando amistades sanas. Edificando amistades sanas. Vivimos en una sociedad que nos influye.
Si nuestros amigos son buenos, ¿cómo vas a ser tú? ¿Se espera que seas? Y si tus amigos son malos, ¿qué se espera de ti? El que anda con lobos, aullar. Sí. Si tus amigos son inmorales y perversos, ¿qué se espera de ti? Inmoralidad y perversión. Pero si tus amigos son morales y respetuosos, ¿qué se espera de ti? Moralidad y respeto. Si tus amigos están llenos de fe y son creyentes, ¿qué se espera de ti? Que estés lleno de fe y que seas creyente. Pero si tus amigos, y estoy hablando también de la iglesia, son incrédulos y dudan que Dios tenga el control en sus vidas, va a haber duda en tu vida. Y va a haber temor, y va a haber ansiedad, y va a haber estrés, y va a haber depresión, porque no crees que Dios tenga el poder para solucionar tu vida. Dime con quién andas y te diré. Entonces es muy importante las amistades que tú tienes. Si tus amigos son positivos, tú serás una persona. Y si tus amigos son negativos y le ponen peros a todo, entonces tenemos que tener cuidado de elegir a los amigos. Algunos proverbios dicen: en todo tiempo al amigo, ama al amigo, y es como un hermano en tiempo. Y entonces, si el que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano, entonces aprendamos a ser amigos, porque sí nos gusta que nos ayuden, pero muy pocas veces nos gusta ayudar y devolver la ayuda que hemos recibido. Hay amigos, dice Proverbios 18:24, hay amigos que te llevan a la destrucción, y hay amigos que te llevan a la edificación de un carácter noble, de un matrimonio. Porque un buen amigo te va a decir: si tienes problemas con tu matrimonio, perdona a tu pareja, sé más paciente, sé más tolerante. Pero un mal amigo, ¿qué te va a decir? Divorcia, tanta mujer que hay aquí en Monterrey, para que no agarres otra, una regla, ¿no? Y que hacen lonche. Entonces, Proverbios 27:9, el consejo sincero de un amigo endulza el alma, como el perfume y el incienso alegran el corazón. Entonces, tener un amigo y que te dé un consejo es como, ¿te gusta cuando hueles bien el perfume original? Y dice que el incienso y como un manjar, como un buffet, cuando sales a un restaurante y vas a un evento y comes bien, así es el consejo de un amigo, porque te guía por un buen lado. Entonces, nos busquemos, procuremos rodearnos de buenos amigos. Hay un libro que menciona sobre el éxito, dice que el 99% del éxito en tu vida, en tu matrimonio, en la crianza de los hijos, en el trabajo, en la escuela, depende de lo siguiente. Imagínate, el 99% depende de lo siguiente. De tus primeras 5 amistades que tienes son las que más influyen en tu vida, positiva o negativamente. La primera es tu pareja, sea tu esposo o tu esposa. Y entonces, si tú quieres hacer algo, ella te puede animar. Ay, sí, lo hagamos. Ah, no lo hagamos. ¿Para qué la vamos a hacer? No lo hacemos. Y entonces, las primeras 5 personas que influyen en tu vida son las que determinan si tienes éxito en tu materia, en todas las áreas de tu vida. Las que tienen más influencia. Pero por eso tienes que cuidar esas 5 personas. Puede ser un hermano de la iglesia, puede ser un amigo, un pariente, un vecino que tiene mucha influencia sobre ti, y determina quiénes son esas 5 personas y ve si son positivas o si son negativas, y ve si construyen o destruyen, porque esas 5 personas son las que te hacen echar para adelante o te hacen para atrás. En la construcción dice, son 5 personas, y tienes que analizar, y a esos consejeros dicen: yo he aprendido a eliminar algunas, porque son las que se la pasaban criticando, quejándose del gobierno, se la pasaban quejando todo. ¿Y qué hacía yo? Exactamente lo mismo. Me sentí infeliz, triste por mi situación económica, por mi matrimonio, porque estaba yo rodeado de personas que, en lugar de ayudarme y de ver lo bueno de la vida, me hacían ver lo malo y lo negativo. Entonces tienes que tener cuidado. Digo, ya tu pareja no te puede separar, ¿verdad? Ni modo. Tienes que abrazarla, ¿no? Y ayudarla. Pero si puedes elegir a tus amigos en ese sentido, adelante.
Y nadie tiene mayor amor que este, decía Jesús, que uno ponga su vida por. Cristo puso su vida por nosotros. Dice, y en eso sabréis que sois mis amigos, porque les voy a decir. Cuando llegó con Abraham, y se dice a sí mismo, en la Trinidad hablando, le ocultaré a Abraham que voy a destruir Sodoma y Gomorra, siendo él una gran nación y siendo él mi amigo. No, va y le dice lo que piensa hacer con Sodoma y Gomorra. Lo mismo hace con Moisés, con el pueblo, y muchas veces Moisés intercedió por el pueblo. Y lo mismo Jesús nos dice en el Nuevo Testamento, que ahora sois mis amigos, porque les he dicho lo que voy. Le dijo a los discípulos, voy a morir en la cruz. Y voy a morir por mis amigos. Y de ahí nos dice, nos pone Apocalipsis, y también les voy a decir que vengo por segunda vez, porque son mis. Y Dios nos trata como amigos. Y he visto a algunos hermanos, algunos tratamos a Dios como Padre, porque al menos yo hago eso porque me siento en cobertura como mi Padre y yo soy su Hijo. Pero hay otros como lo tratan como Señor, otros lo expresan como Rey. Pero hay quienes han llegado a tener tal amistad a Dios, como lo es Enoc, que caminó con Dios, que es sinónimo de amistad. De tener a Dios como tu amigo es válido, también es válido tener, si crees que Dios es tu amigo, sí, Dios es nuestro amigo. Y está en las buenas y en las malas. Salomón dice en Eclesiastés capítulo 4, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si uno cayere, el otro lo levantará. Pero hay del que solo cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente cuando hace frío, más ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, es decir, si uno pelea contra uno, pues es más difícil, pero si dos pelean contra uno, es más fácil defenderse. Entonces hay beneficios en tener amistades, ¿sí? Y tener amistades apropiadas también, que te aconsejan para bien, que son positivos, que hablan bien. Tengamos ese cuidado de elegir a nuestros amigos. Hay una fábula de un oso y dos amigos que iban por el bosque y de repente le sale el oso y uno de ellos sale corriendo, se sube al árbol y ahí deja al amigo. El amigo no teniendo ni cómo subirse al árbol y el otro se olvidó del amigo, se hace muerto, se acuestan y viene el oso y lo empieza a oler y lo empieza a mover y se le pega el oído y ya se va el oso viendo que no era un peligro y se baja el amigo y le pregunta, oye, ¿qué te dijo el oso? Y le dice el amigo, que me dijo que no me junte con amigos, que en momentos de peligro no van a hacer nada por mí y que no van a meter la mano, aunque sea vallas de esas, ramas, algo hubieras hecho para espantar el oso, pero contigo no cuento para cuando hay necesidad. Porque es fácil ser amigo cuando está el 15 años, la boda, el cumpleaños y la fiesta y el merequeteque. Pero cuando viene la enfermedad, tiene que ir a enfermo al hospital. Cuando viene la necesidad, cuando viene la pobreza, ¿verdad? Nadie quiere, menos quiere sacarle lo poco que tienes. Es cuando se muestra la verdadera amistad. La verdadera amistad se demuestra en los momentos difíciles, cuando se necesita ayuda y apoyo. No es amigo quien abandona a su compañero en peligro, sino quien está dispuesto a ayudar y protegerlo, incluso a riesgo de su propia seguridad. La fábula sirve como una advertencia contra las amistades falsas y destaca la importancia de la lealtad y el apoyo mutuo. Entonces debemos buscar amigos verdaderos. Ahora, ¿cómo ser verdaderos amigos? Primero que nada, hablar bien de los demás siempre y nunca hablemos mal de los demás. Es naturaleza humana hablar o quejarnos, criticar, condenar, pero requiere el Espíritu de Dios para hablar bien de los demás, lo bueno, lo esforzado, lo esmerado, y ver en cada uno de los hermanos o de los amigos lo bueno, y elogiarlo y exaltarlo y aplaudirlo y darle gracias a Dios por ello, y no ver los defectos, porque todos mis defectos son de este tamaño y mis virtudes creo que entran en mi mano, y cada uno sabe cómo somos, cómo ser verdaderos amigos, interesándome sinceramente por los demás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? A la hermana Lolita se cayó, se lastimó la rodilla y la van a operar. La hermana Ramona sufre
su vista. La hermana Lucha batallando allá con el hermano Martín la salud, allá con la hija de la hermana Blanca, y poder saber la necesidad de cada uno de los hermanos, y cada vez que Dios traiga en la mente el poder estar orando. Lo primero que podemos hacer es estar orando y preguntar cómo estás, cómo vas, cómo te sientes. Cómo ser verdaderos amigos, aceptando a tus amigos tal y como son. Porque a veces queremos cambiar a las personas. Quiero que mi amigo sea así, sea puntual, pero pues puede ser que tu amigo no sea puntual. O hay amigos, no sé si te ha pasado, pero hay amigos que saben cuándo cumples años y te hablan, o familiares, y te mandan un WhatsApp o un regalito o algo. Pero ese amigo que te habla el día de tu cumpleaños porque es una persona ordenada, no esperes que cuando tú estés en un momento de tentación a medianoche y le hables, vaya a venir él y te vaya a ayudar, porque él es una persona ordenada, y no por eso le caes de tu amigo. Y está el otro amigo que si va a venir te va a ayudar en problemas y te va a sacar del problema que te hayas metido, porque es desordenado y si te va a tolerar. Entonces cada amigo es diferente, y no esperes que todos tus amigos sean como tú crees que sean los amigos, tus prejuicios, pues, porque tú estás esperando que todos los cristianos tienen que ser así. Tienen que ser puntuales, orar, leer su Biblia, compartir el Evangelio, tener matrimonios felices. Pues no, déjame decirte que no, la realidad no es así. Estamos diferentes en diferentes áreas de nuestra vida y tenemos que amarnos y aceptarnos tal y como somos, con virtudes y defectos. Por eso Proverbios dice, del iracundo dice, no aprenderás nada, del necio, trata de no juntarte con el necio. Y empieza a dar un montón de características de amistades que tienes que evitar. Toda esa gente dice, evítala, porque vas a aprender todas las cosas malas. Concluyendo, porque Dios es el principal arquitecto de tu vida, tú debes edificar la tuya. ¿Cómo? Primero, edificando familias. Segundo, porque Dios es el principal arquitecto de tu vida, tú debes edificar la tuya. ¿Cómo? Edificando iglesias verdaderas. Y porque Dios es el principal arquitecto de tu vida, tú debes edificar la tuya. ¿Cómo? Edificando amistades sanas. Bien, vamos a orar para terminar con la predicación. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de estar en tu casa. Gracias, Padre, por tu palabra, porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Porque aún también el hombre sabio puede edificar, guiar, proteger y proveer su casa, pero también el necio puede destruirla, Padre. Ayúdanos a ser cristianos que edifiquemos nuestra vida sabiamente, Padre, edificando familias fuertes. Ayuda a mejorar nuestros matrimonios como pareja, como esposo, esposa, como padre, como madre. Ayúdanos a edificar iglesias fuertes, Señor, al poner en práctica lo que aprendemos el día de hoy, orar más, leer más tu palabra, vivir más tu palabra, que tomemos nuestras vidas como un laboratorio y pongamos en práctica la regla de oro. Trata a los demás como quieren que nos traten, tratemos bien a los demás, Señor, hablemos bien de los demás, interesémonos sinceramente por los demás, Padre, y ayúdanos a elegir a nuestros amigos, Señor. Tal vez hemos estado rodeados de vecinos, de parientes, de familia, de compañeros de trabajo, de hermanos incluso negativos. Ayúdanos a que sean personas que sean constructivas, que vean lo bueno entre lo malo, que vean aún entre la lluvia, un exceso de lluvia, de saber que van a regarse los campos y van a florecer las frutas y los animales se van a alimentar que después hemos de consumir. Que podamos ver lo bueno dentro de todo lo malo, que con estos calorcitos podamos también ir a la regadera y estar contentos con la abundancia, con la escasez, con el trabajo, con el desempleo, con la salud, con la enfermedad, con cualquier cosa que traigas a nuestra vida. Podamos, Señor, agradecer tu amistad sabiendo que tú eres nuestro amigo y tenemos la mejor amistad y la mejor relación de poder tenerte como nuestro amigo cercano, saber que nos escuchas en todo momento y estás pendiente de nuestras necesidades. En Cristo te pedimos todo esto. Amén. Bien.